Bien, nos acompaña el diputado Carlos Berrizbeitia, diputado a la Asamblea Nacional. Gracias, Carlos, por compartir con nosotros en la mañana de hoy. Es difícil el momento que se vive, ¿no? La agudización de la crisis política se profundiza y además de todo ello, las contradicciones entre gobierno y oposición crecen, ¿no? Está el tema del liderazgo de Guaidó, está el tema del adelanto de las elecciones parlamentarias que advierte o incluso algunos voceros del gobierno amenazan con que va a ocurrir constitucionalmente, serían en diciembre del año próximo. Y hay otros elementos también, ¿no? El tema que se paralizó de las conversaciones en Barbados con la mediación del gobierno de Oslo. O sea, del ambiente político dentro de la oposición, ¿qué percepciones tienes tú? Sí, bueno, Y buenos bienvenido. días. Bueno, lamentablemente cada día que amanece en el país, Sí. vemos un país en desbandada, con un problema político muy grave, donde dirigentes de la oposición y dirigentes del gobierno, lamentablemente en este momento, están en una confrontación, mientras un país, como te lo dije, está en desbandada, en una situación dramática en lo económico y en lo político y en lo social. Por supuesto, Nicolás Maduro y su grupo que se aferran al poder tratan de debilitar el liderazgo de Juan Guaidó todos los días, tratando de dar a entender de que no tiene ningún tipo de fuerza en la motivación que ha tenido desde enero con la Asamblea Nacional y con el país que lo ha acompañado, sí, para tratar de lograr el cese, la usurpación de unas elecciones que fueron fraudulentas. Ellos dicen que van a ir Sí. a unas elecciones parlamentarias Por adelantado. adelantadas. Bueno, cometerían otra vez la misma aberración de ir contra la Constitución. Esto que estamos sufriendo ahorita fue por esas elecciones del 20 de junio, que fueron elecciones de mayo, perdón, elecciones ilegales que fueron convocadas por la Asamblea Nacional Constituyente, que también fue convocada ilegalmente. Si Nicolás quiere seguir metiéndose en ese hueco oscuro de la irresponsabilidad del país a donde lo ha llevado y seguir incumpliendo con las normativas democráticas del mundo, bueno, esa es su responsabilidad. La responsabilidad de nosotros es tratar de seguir luchando por tratar de evitar que eso siga ocurriendo. Sí, porque uno de los argumentos que presentan algunos voceros del gobierno o del partido del gobierno es que se extingue ese liderazgo de Guaidó, que es reconocido por más de 50 y tantos países en el mundo, ¿no? Como presidente de la Asamblea Nacional, que se extingue y que muy probablemente no será de nuevo el presidente de la Asamblea Nacional. Hay un movimiento, ¿verdad?, emergente de partidos para que esto continúe. Sí, yo creo que esta semana tengo la plena seguridad de que esa propuesta que hicimos, yo fui el vocero con un grupo de partidos minoritarios, porque en el acuerdo de gobernabilidad de la Asamblea Nacional, que se firmó en diciembre de 2015, le toca en el último año de la Asamblea Nacional, que es en el 2020, sí, a las minorías las presidencias. No es que le toque a una fracción de las minorías. Sí. Las minorías deberían ponerse de acuerdo, por consenso, para escoger. Nosotros que hemos dicho, que yo creo que en este momento el problema no es la presidencia de la Asamblea Nacional, el problema no es ningún color de partidos políticos. No, ni ningún cargo, ni ninguna ni nada, silla, ¿no? Ni ningún proyecto particular ni personal. Tenemos que afianzarnos en el liderazgo que en este momento de su vida política le tocó a Juan Guaidó, y tenemos que reforzar para eso mismo, para ese lobby que está pagando el gobierno, por cierto, internacionalmente, para debilitar a Juan en más de 50 países y en el mundo democrático, de que si esto se extiende hasta el 5 de enero del 2020, Juan Guaidó no seguirá siendo el presidente de la Asamblea y por consiguiente no seguirá siendo presidente encargado de la República Bolivariana de Venezuela. Pero yo creo que se van a quedar con las ganas, porque tengo la plena... Hay como un consenso ya sí, alrededor de esto. Sí, ¿no? Yo creo, esta semana, que vamos a llevarlo a la Asamblea para ser debatido. El que no esté de acuerdo, democráticamente, que haga sus argumentos. Yo tengo la plena seguridad que el país lo que quiere es vernos unidos, que el país no quiere vernos peleándonos, porque aquí el problema no es un puesto. El problema no es nada más salir de Maduro, que vamos a salir, sino el problema es una unidad nacional superior para la reconstrucción de un país que cada día que amanece está peor que el otro día. Ahora, de cara a esto que mencionábamos, Carlos, la posibilidad que siempre asoman algunos voceros del gobierno y de la constituyente gubernamental de adelantar proceso de elección parlamentaria.
Eso sería, como tú señalabas, bastante complicado, pero en ese sentido también se debate internamente en algunos otros grupos de la oposición qué hacer si eso ocurriera. Hay ciertos factores de la oposición política minoritarios, ciertamente, que dicen que hay que participar a como de lugar. ¿Qué Bueno, piensas sí. de eso? Pero eso es oposición entre comillas. Sí. Yo me hago responsable en decirlo. Porque en las elecciones pasadas, el exgobernador Henry Falcón le dio el sello Norben, por decirlo de una forma, a un proceso electoral que era ilegal. Igualmente el COPEI, que no es legítimo. Digo que no es legítimo porque el verdadero presidente del COPEI es Roberto Enrique, que tiene 2 años en la Embajada de Chile y es el que además es el COPEI apoyado por la democracia internacional cristiana, la OTCA. Sí. Entonces ellos dicen y le dicen al país que no importa el proceso electoral, que no importan las condiciones, que lo que hay que es que participar. Y lamentablemente yo creo que eso lo que los hace es orientarlo a la visión que tiene el régimen o que tiene Maduro para actuar en un proceso electoral que sería ilegal. Nosotros no podemos ir a ningún proceso electoral en condiciones actuales. Lo hemos dicho bien claro y se lo decimos a tus televidentes, que nosotros no vamos a ir a ningún proceso electoral con ese Consejo Nacional Electoral, con todos los poderes en manos de Maduro, sin que la diáspora venezolana pueda votar y sin que haya una supervisión y una depuración del del CNE y por supuesto con una intervención internacional en todo el proceso. Tenemos que hacerlo de esa manera, porque si no, de la otra manera caeríamos en el juego que es unas elecciones fraudulentas que han cometido estos señores durante todo este tiempo. Bueno, vamos a hacer una pausa, Carlos, y continuamos enseguida conversando con el diputado Carlos Berrizbeitia, parlamentario de la Asamblea Nacional. Continuamos con Carlos Berrizbeitia, diputado de la Asamblea Nacional. Ahora, Carlos, hay otros temas, ¿no? Recuerda que dentro de lo que es el perfil de lo que ha manejado Guaidó está el cese a la usurpación, elecciones presidenciales, es así, por adelantado, un nuevo Consejo Nacional Electoral, elecciones transparentes con supervisión internacional. ¿Qué puede pasar si esto transcurre igual? Culmine el año, más allá de que Guaidó sea reelegido como presidente de la Asamblea Nacional y mantenga su liderazgo. ¿Qué ocurre si no se llega a la elección presidencial y se marcha hacia unas parlamentarias en diciembre del año próximo? Sí. Primero que no es fácil, no la tiene fácil la oposición, ¿no? Primero hay que decir que esto es algo que después que pase este proceso, yo creo que los historiadores y los politólogos tendrán que hacer un manual sobre lo que ha sucedido, porque no ha pasado en ninguna parte del mundo. Hay que refrescar que aquí hay un presidente encargado legal por una institución que es la Asamblea Nacional constitucionalmente y además aprobada por las fuerzas democráticas del mundo y por las organizaciones democráticas del mundo. Y hay un presidente en Miraflores, que es un usurpador de un cargo por unas elecciones que fueron fraudulentas. Y además de eso, maneja las instituciones que se inquestaron en el poder como herramientas para mantener en el poder, para perseguir, para hacer lo que quiera, sin estar pensando en el bienestar del país. Nosotros nunca dijimos que el cese de la usurpación iba a durar 90 días. Yo quisiera, igualmente me imagino, todos los camarógrafos, los trabajadores y todas las personas que están fuera de esta planta caminando en las calles, de que fuera hoy mismo. Es decir, tú le preguntas al 90% de los venezolanos y quieren que Maduro salga del poder porque democráticamente debería haber un cambio en el país para ver si enrumbamos el país de otra manera. Ahora, el tiempo. Estamos entrando en el último trimestre de este año. Yo entiendo la desesperación de los venezolanos. A estas horas habrá más de una madre, Carlos, tratando de estirar la comida para darle comida o calmarle el llanto a un niño que no tiene hambre. Padres que quizás andan con una récipe médico sin dinero para comprar un simple antibiótico para salvar una vida. Tenemos enfermos en los hospitales postrados por 3, 4, 6 meses que no han podido ser operados. A la gente no le alcanza el dinero, a veces ni siquiera para comer. Gente que come una sola vez al día. Entendemos la desesperación del pueblo venezolano, pero nadie dijo que iba a ser fácil. Lo que sí te puedo decir es que estamos enrumbados. Tenemos un líder. Vamos a unificarnos todos. Basta la diatriba entre nosotros, que el pueblo quiere vernos unidos y la comunidad internacional unida para ver si logramos
antes que termine este año el cese de la usurpación. Si no lo terminamos este año y llega el 5 de enero, que constitucionalmente hay que elegir el nuevo presidente de la Asamblea, deberemos darle otra vez a Juan Guaidó el aval como líder que tenemos y el que tenemos la esperanza de lograr que esto se solucione para seguir trabajando en este camino. Ahora fíjate, a la par de todo ello, andan por otra ruta en redes sociales otros grupos o otras personas que dicen ser de la oposición en ese sentido, en una descalificación permanente y constante, en una crítica furiosa, rabiosa en contra de Juan Guaidó y en contra del liderazgo opositor. ¿Ese espacio que ocupan redes sociales tendrá el suficiente peso para desprestigiar y descalificar a Guaidó y al resto de la oposición? Ya, yo creo que no. Yo digo que hay dos formas de ver la vida, en Twitter, en Instagram y la vida real. Sí. Es muy fácil poner en las redes sociales cualquier comentario. Por supuesto, hace daño, porque se crea quizás una matriz de opinión, pero ese es... Dicen cosas terribles. Sí, Yo digo, oye, no puede ser que la descalificación llegue al extremo ya. Sí, y yo creo que por supuesto hace daño, pero que no es la mayoría del venezolano. Y lo otro es que los egos, que cada ser humano tenemos un nivel de ego, cuando los egos superan la razón, Carlos, y en política es desastroso. Yo creo que ahorita mucha gente debe agarrar los egos y guardarlos en una gaveta, los colores de los partidos y guardarlos en una gaveta. Venezuela está por encima de cualquier posibilidad particular de eventos que vayan más allá, que no sea la unidad, y tenemos un liderazgo. Hay errores. Eso lo entiende la mayoría. Bueno, y tenemos que estar empujando hacia allá. No podemos en la última recta de una batalla que ha costado mucho, que creo que estamos muy cerca de lograrlo, debilitar. Y los únicos que hacen fiesta cuando nos ven esto es el régimen Maduro y su entorno. Ahora, sí, es cuestión de evaluarlo, ¿no? Pero también extramuros, desde el exterior también se han radicalizado muchas posiciones, ¿no? Y hay un ataque también muy feroz en contra del propio Guaidó y la oposición venezolana. Sí, la diáspora que hace política desde afuera nos hace falta, porque hay muchísimos venezolanos afuera. Lo que sí hace mucho daño es que es muy diferente ver el diablo desde afuera y enfrentarlo. Yeah. Es muy diferente tomar decisiones desde afuera y no tener la responsabilidad de hacerlo. Entonces, el objetivo de todos es el mismo, el cese de la usurpación y lograr empezar a reconstruir un país que está destrozado. Pero lo que sí es inconcebible es que veamos desde afuera a ciertas personas que primero yo creo que no están arriesgando absolutamente nada. Segundo, que tienen todo el mérito como son venezolanos y pueden criticar, pueden orientar y pueden participar, pero el empeño diario de destruir el liderazgo de Juan Guaidó y el liderazgo que tenemos, parece que a veces da la mala espina y pudiera ser que atrás de eso hay otros tipos de necesidades y comentarios. Bueno, Carlos, muchas gracias por haber compartido con nosotros en la mañana de hoy. Habrá oportunidad de renovar intercambios alrededor de los temas puntuales e importantes de la política venezolana. Hacemos una pausa. Al regreso, Arte y Espectáculos en lo Actual.